Bien. Ahora vamos a recordar de qué estamos hablando. Estamos hablando de ciertos espacios de Banach en donde tenemos las nociones geométricas de siempre, ¿no? Por esto me refiero a que tenemos un producto interior. O sea, estamos hablando de los espacios de Hilbert. Espacios de Hilbert. No voy a repetir toda la definición de producto interior, pero en general un producto interior es una función. Bueno, si H es un K espacio vectorial, KEB, un producto interior es una función que va de K cruz K a K. Igual, de nuevo, K es los complejos o los reales, tal que tenemos que XY es igual a el conjugado de Y por X. Tenemos XX es mayor o igual que 0 para toda X, y de hecho tenemos la igualdad, sí, solo sí. X es igual a 0. Y la última es que es lineal. Pues vamos a poner para toda Y en H la transformación que a cada X le asocia X, Y es lineal. O sea, es lineal en la primera entrada. ¿Ah? Vimos que de este modo la función dada por la raíz cuadrada de X, o bueno, esta función que va de nuestro espacio a los números reales no negativos es una norma, ¿no? Y para eso utilizamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y dijimos que un espacio es de Hilbert si solo si esta norma es completa. Ajá. También terminamos diciendo que no todos los espacios normados son de Hilbert. O sea, todos los espacios de Hilbert son espacios normados completos, pero no todos los espacios normados completos son de Hilbert. Y para eso mencionamos que eh, existe, bueno, existe un criterio relativamente sencillo. Bueno, es un criterio sencillo para determinar si una norma viene de un producto interior, y eso es si la desigualdad, perdón, si la identidad del paralelogramo es cierta. O sea, si tenemos esto más x menos y es igual a 2 veces la norma de x cuadrada más la norma de y cuadrada. Si esto es cierto para cualesquiera x y y en nuestro espacio, eh, entonces la norma proviene de un producto interior. Igual no nos metimos a la prueba porque, bueno, comentamos que es considerablemente larga, es poco ilustrativa, aunque hay algunas identidades importantes en el camino que dijimos que es la identidad de polaridad. Esa sí es importante. Este, pues la verdad son un montón de cuentas. Les dije, si lo quieren ver, vayan a ver el libro de Weidmann, de operadores lineales en espacios de Hilbert. Bueno, ahora, hoy vamos a discutir un resultado que se llama el teorema de la proyección. Y este está relacionado con un problema que hemos discutido ya en ocasiones anteriores, que es el problema de encontrar un minimizador, o bueno, cuando tenemos nuestro espacio de Banach, acá, si este es Banach, y tenemos un subespacio cerrado, discutimos sobre esta función, ¿no? Sobre la función que a cada x le asocia el ínfimo de las distancias, ¿ok? Y bueno, de aquí vimos que cuando f es cerrado, esto nos induce una norma y todo se comporta bien, ¿no? Pero quedaba la duda, o bueno, quedaba un problema en general, ¿no? O sea, de cuándo existía un elemento que hiciera, o bueno, cuándo se alcanzaba este ínfimo. Ajá. Que es equivalentemente, bueno, es equivalente a preguntarnos cuándo existe un elemento en F para el cual este ínfimo se alcanza, ¿ok?
Vimos un ejemplo en el que se alcanzaba, vimos un ejemplo en el que no se alcanzaba y también mencionamos un ejemplo en el que se alcanza, bueno, en el que hay una infinidad de minimizadores. ¿Ok? Ahora, en los espacios de Hilbert, eh, el punto donde se minimiza existe y es único. Y esa debe ser la proyección sobre un subespacio. Entonces le vamos a poner teorema y este es el teorema de la proyección. Y bueno, antes de anunciarlo voy a poner arriba que estamos en un espacio de Hilbert. Sea H con su producto interior, un espacio de Hilbert. Ok, ahora em, vamos a empezar con un subespacio cerrado, sea F, subconjunto de H, un subespacio cerrado. Ahora, para cada punto que no pertenece a F, para cada x0 que está en el complemento de F, existe un único y en H, tal que, perdón, y en F. El y va a ser justamente la proyección, tal que la distancia de a F de x0, distancia de x0 a F, va a ser igual a la distancia de x0 a y. Dicho de otro modo, se alcanza el mínimo. Ajá. Ahora, esto va a ser la proyección. Y también quiero señalar que, aunque lo estamos anunciando para un subespacio cerrado, esto sigue siendo cierto si cambiamos subespacio cerrado por un conjunto convexo cerrado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí sí podemos pensar en el plano sin ningún problema. Eh, vamos a pensar en nuestro conjunto convexo. Ahí está nuestro conjunto convexo. Y dice, cada que tomemos, bueno, es convexo y cerrado, ¿no? Cada que tomemos un punto que no pertenezca a nuestro conjunto, digamos, este aquí, va a existir un punto en el que se alcanza el mínimo, ¿no? O sea, digamos, acá. Bueno, quizá aquí como lo hice compacto tal vez no es particularmente sorprendente, porque igual recordamos que esta función es continua, ¿no? Entonces, si f es compacto, pues que existe el mínimo no nos sorprende tanto. Pero bueno, igual este tipo de cosas puede servir, por ejemplo, si tenemos una función que es convexa. Entonces, si una función es convexa, eso quiere decir que este conjunto, o sea, si nos fijamos en la gráfica y en más todo lo que está arriba de la gráfica, nos queda un conjunto convexo. ¿Ok? Entonces, si tomamos un punto que no pertenece ahí, por ejemplo acá, vamos a poder encontrar un punto que minimice. Y para que vean que esto sí termina siendo como muy importante, eh, pues algo así hacemos en cálculo, ¿no? O sea, cuando encontramos un mínimo, lo que tenemos es que este vector ortogonal o bueno, este vector que tenemos aquí es completamente vertical. Ajá. Bueno, no, vamos a desviarnos. Vamos a seguir. Ok, esto sigue siendo cierto en conjuntos convexos cerrados y de hecho la demostración es pues la misma, eh, pero nosotros vamos a pensar nada más en subespacios. ¿Ok? Entonces, esta pregunta que si mal no recuerdo había hecho José Alberto en algún momento de cómo sabemos si se alcanza el mínimo,
Pues en general no sabemos, pero en un espacio de Hilbert sí sabemos el mínimo se alcanza y se alcanza en exactamente un punto. Bueno, además podemos caracterizar al punto donde se alcanza el mínimo. O sea, además, y satisface lo anterior, o sea, que es el mínimo, o bueno, que con y se alcanza el mínimo, lo anterior. Sí y solo sí. Para toda z en F, o sea, en nuestro subespacio, tenemos que x0 menos y es perpendicular a z. ¿Ok? Que igual, si lo pensamos en un plano, pues no, o bueno, en Rn en general, tampoco es tan sorprendente, ¿no? O sea, si ahí está nuestro subespacio, aquí tenemos el x0, el punto, el y, sería este, ¿no? El que está en la, o bueno, si trazamos la perpendicular a la recta azul que pasa por x0 y luego lo intersectamos con la recta azul, pues nos va a dar este y0. Y este vector que tenemos aquí, o sea, el que va de y a x, pues va a ser perpendicular a todos los elementos de la recta, ¿no? Lo mismo si pensamos, por ejemplo, en R3 y ponemos un plano y un punto que está fuera del plano, entonces estamos tomando la proyección ortogonal, ¿no? Ok, ahora, aquí para probar esto, vamos a empezar primero discutiendo la existencia de y luego vamos a probar su unicidad. Y bueno, una vez que ya tenemos esas dos cosas, vamos a ver que satisface, o bueno, que Y está caracterizado por esta condición. Esa parte no es tan difícil, la verdad. O sea, no es tan difícil, pero es, yo creo, la más geométrica, ¿no? O sea, es justo lo que nos está dando la perpendicularidad de la proyección sobre un subespacio. Ahora, vamos a, vamos a definir D. Sea D igual a la distancia de x0 a f. No lo estoy escribiendo, pero estoy suponiendo que estoy manteniendo la notación del enunciado. Bueno, aquí sí vamos a escribirlo. O sea, sean x0 en el complemento de f y d como lo estamos definiendo ahí. Es positiva de nuevo porque estamos suponiendo que f es cerrado. Bueno, ahora, d es un ínfimo. ¿Ok? Entonces, como es un ínfimo, podemos tomar una sucesión que se acerque a... Bueno, vamos a tomar una sucesión de elementos en F, o sea, yn, tal que esto converja a df, o a d. Ya lo pusimos, ¿no? A df. Perdón, d. Ok, ahora, sea yn una sucesión en F, o sea, nuestro subespacio, tal que eh, el límite cuando n se va a infinito de x menos yn es igual a d. De nuevo, esto lo podemos hacer por la definición de d. O sea, d es un ínfimo, entonces eh, igual y nunca le pegamos, bueno, queremos probar que le vamos a pegar al ínfimo, ¿no? Pero no lo sabemos, entonces nos hacemos un poquito más grandes y ahí ponemos un número, o bueno, un número de esta forma, y así vamos a construir a nuestra sucesión yn. Ahora, lo que vamos a probar es que yn, o sea, la sucesión que tomamos es una sucesión de Cauchy, y como estamos en un espacio de Hilbert, tiene que ser convergente. Y bueno, y más porque como el espacio es cerrado, el límite también va a estar en F, ¿no? Ahora, probamos eh, que yn es de Cauchy. Probamos que
esta sucesión es de Cauchy. Bueno, antes de hacer esto, igual podríamos tratar de pensar cómo se ve esto, ¿no? De nuevo, voy a hacerlo con un conjunto convexo. O sea, ya sé que lo enuncié para, para subespacios cerrados, pero bueno, como no puedo dibujar en muchas dimensiones, me voy a ir bueno, con otro tipo de geometría. Entonces aquí está x0 y este es f. Bueno, supongamos que aquí es donde se alcanza el mínimo, ¿no? O sea, queremos probar que se alcanza el mínimo. Entonces lo que estamos haciendo es, pues igual no le pegamos a donde se alcanza el mínimo o al ínfimo, pero vamos tomando puntos aquí cada vez más cercanos. Ajá. Entonces lo que vamos a probar es que estos puntitos que estamos tomando en F eh, forman una sucesión convergente. ¿Ok? Y para eso vamos a utilizar la desigualdad, perdón, la identidad del paralelogramo. Bueno, se va nuestro conjunto convexo. Ahora, por la igualdad bueno, para m, n en los naturales, la igualdad o la identidad del paralelogramo, o sea, es la que nos relaciona, nos dice que el cuadrado, no, la suma de los cuadrados de las diagonales es igual a la suma de los cuadrados de los lados de un paralelogramo. Del paralelogramo conlleva, ahora sí vamos a poner los símbolos. X0, que es el punto con el que estamos empezando, menos yn más x0 menos ym, esto al cuadrado, menos x0 menos ym, perdón, menos el otro, menos ym, y aquí ya no me va a caber, entonces lo pongo aquí abajo, pero es dos veces, o sea, aquí es un vector, bueno, el cuadrado de la norma de un vector más otro vector, menos, perdón, más el cuadrado de la norma del mismo vector menos el segundo, ¿ok? Entonces aquí nos va a aparecer dos veces la norma de x0 menos ym menos más dos veces la norma de x0 menos yn, o sea, esto. De nuevo, esto lo podemos hacer porque es de Hilbert. Y si bien no verificamos la identidad del paralelogramo, pues dijimos que la verdad sale con puras cuentas. No hay que pensar mucho. Lo único que hacemos es, eh, bueno, en general, si tenemos W y Y, para probar esto, nada más hay que escribir qué es el lado izquierdo en términos del producto interior, expandir todo y se cancela lo que se tiene que cancelar. X es W más 2. Ajá. Esto es lo que estoy utilizando, que es válido en todo espacio de Hilbert. Ok, entonces ya que tenemos eso, lo que podemos hacer es, pues, simplificar, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, en el segundo término podemos matar a las x0 y de hecho vamos a despejar, vamos a dejar a yn menos ym del lado izquierdo. Ahora, yo sé que esto se ve bastante artificial, pero recuerden, lo que queremos acotar es esto.
Ahora aquí en la definición hay una raíz cuadrada que si la podemos quitar, la quitamos. Y bueno, elevar al cuadrado es monótono, entonces da lo mismo probar que esto sin el cuadrado o que el cuadrado se vaya a cero, ¿no? Bueno, es monótono y en cero vale cero. Bueno, ya conocen la función elevar al cuadrado, obviamente. Ahora, entonces aquí lo que hacemos es sumar cero. Bueno, sumar y restar x0. eh, Menos ym más x0. Y por eso se nos podría ocurrir utilizar la desigualdad, bueno, la identidad del paralelogramo, ¿no? Con este término de aquí. Este término es el que queremos acotar. Ahora, reordenando, reordenando, llegamos a esto que yn menos ym, vamos a dejar el cuadrado, es igual a 2 x0 menos yn al cuadrado más 2 x0 menos ym al cuadrado. O sea, ahí todavía no estamos haciendo nada más. Y el último término va en menos, ¿no? O sea, es el primero de aquí. Y esto, vean, lo voy a poner primero en amarillo y lo voy a borrar. Es 2 veces x0 menos yn más ym. ¿Ok? Ahora, pues la verdad nosotros no sabemos nada sobre 2x0. Las hipótesis que tenemos o el trabajo que estamos haciendo. Entonces, pues podemos factorizar ese 2 y nos queda 4, o sea, porque está elevado al cuadrado. X0 menos yn más ym entre 2 y esto raíz. Ok, excelente, ¿no? Ahora permítanme borrar esto y ponerlo completo. Bueno, ponerlo aquí. Menos 4 x0 menos yn más ym entre 2 y todo esto al cuadrado. Ahora, quiero que vean una cosa. Este número de aquí, perdón, este vector de aquí, eh, pertenece a f, ¿no? Porque estamos tomando la sucesión en f. Eso quiere decir que x0 menos yn más ym entre 2, es más, si quieren el 4, lo podemos acotar por abajo por 4d. Ajá. Porque de nuevo, d es el ínfimo de todas estas distancias donde el sustraendo pertenece a f. Entonces, pues bueno, si es el lado izquierdo eh, es un real que pertenece al conjunto al cual estamos sacando el ínfimo para calcular a d. Si multiplicamos por menos, se voltean las desigualdades, ¿no? Entonces, eso de ahí lo podemos acotar por 2. Aquí voy a poner x0 menos yn más x0 menos ym menos 4 por d. Ahora, esto sí lo voy a escribir bien, porque, bueno, me quedé pensando que luego es importante también escribir con todos los detalles. Porque, bueno, de aquí yo ya les podría decir, ok, ¿qué pasa si m y n son muy grandes? Bueno, pues si m y n son muy grandes, este primer factor, perdón, aquí me faltó una d cuadrada, ¿no? Si m y n son muy grandes, este primer factor, pues ya se parece mucho a d cuadrada. Primer sumando más que factor. Esto de aquí ya se parece mucho a d cuadrada y esto de aquí ya se parece mucho a d cuadrada. Entonces, toda esta primera parte se va a parecer a 4d cuadrada, ¿no? Porque aquí lo estamos multiplicando por 2. Entonces, aquí estamos diciendo que esto es 4d cuadrada más algo chiquito menos 4d cuadrada, pues nos queda algo chiquito aquí. Eso quiere decir que cuando n y m son grandes, esta distancia es muy chica y por lo tanto la sucesión yn es una sucesión de Cauchy y ya acabamos. O sea, sí está bien eso, pero prefiero escribirlo con un poco más de calma. O sea, escribiendo la epsilon, bueno,
poniendo una epsilon y usando la definición. Entonces, dada epsilon mayor que 0, tomamos a n igual de, bueno, la correspondiente a epsilon cuartos de la convergencia de la única sucesión que sabemos que converge. O sea, de la sucesión de distancias. Y aquí me falta una n. ¿Ok? Entonces, así, para m y n mayores o iguales que n mayúscula, bueno, espero que, si me equivoco, voy a echar un poquito esto hacia arriba, apenas. Entonces, vean, con esto tenemos que la distancia de yn a ym es menor que 2. Bueno, acabo de darme cuenta de que tengo un error en mis notas, entonces voy a utilizar la siguiente página porque lo que está aquí no, o sea, y bueno, para ocultar mi error, aquí vamos a ponerle vacío y ahorita vemos qué epsilon necesitamos. Disculpen, me parece que se va a morir Sí, se murió. Pero es que de repente se muere el pizarrón por alguna razón. Pero bueno, ahí está. Sí, ya está. Ok, entonces voy a copiar esto de aquí, nada más para elegir bien a la n. O sea, lo que queremos acotar, yn menos ym, es menor o igual que eso. Y entonces lo que estoy diciendo es que tomo la epsilon mayor que 0, una n grande, tal que esto menos yn es menor o igual que, bueno, es igual a, esto converge a d cuadrada más una eta. ¿Ok? De epsilon, entonces ahorita vemos qué le ponemos. Y esto va a ser menor o igual que 2 d cuadrada más eta n más d cuadrada más delta m menos 4d cuadrada. Se mueren las d cuadradas y nos queda 2 esto más 2. Este es igual a 4. Bueno, y si esto pedimos que sea menor que epsilon medio, que epsilon cuartos cada uno de esos, y acabamos, ¿no? Ok, entonces aquí está bien el epsilon cuartos, pero aquí a la convergencia le voy a meter un 2, un cuadrado. Lo podemos hacer porque la función elevar al cuadrado es continua. Entonces podemos meter y sacar límites. Bueno, entonces ya que hicimos todo eso, le escondemos el error. Déjenme ver si puse. Sí, así para m y n mayores o iguales que n tenemos que esto, yn menos ym es menor o igual que 2 d cuadrada más epsilon cuartos
más d cuadrada más epsilon cuartos menos el 4d cuadrada, menos 4d cuadrada, y esto es igual a epsilon. Es decir, entonces, em, esta sucesión, o sea, las YNs forman una sucesión de Cauchy. De Cauchy. Igual, ahí está el cuadrado, pero pues no nos importa el cuadrado, ¿no? Bueno, en este caso no nos afecta para determinar si la sucesión es de Cauchy o no. Ahora, vamos a llamar y al límite de esa sucesión. Sea y igual al límite cuando n se va a infinito de yn, y de nuevo, como cada una de las yns pertenece a un subespacio cerrado, el límite tiene que estar en ese mismo subespacio cerrado. Entonces, por la continuidad de la norma, por la continuidad, o sea, a la norma la podemos ver como una función que va de nuestro espacio normado a los reales no negativos, ¿no? Entonces ahí tenemos una función entre dos espacios métricos, y muy al principio habíamos dicho que esa función es continua de la norma. Y bueno, lo que nos gusta de las funciones continuas es que mandan sucesiones convergentes en sucesiones convergentes. Y esto nos dice que eh, el límite, bueno, d, que es igual al límite cuando n se va a infinito, de x0 menos yn, es igual a x0. O sea, ahí es donde digo que estamos metiendo el límite en la norma, ¿no? Aquí. No lo estoy escribiendo, pero es lo que estamos haciendo. Ok, entonces eso ya nos dice que el ínfimo se alcanza. Ahora vamos a ver qué es único. Supongamos que y' en f también cumple con, con esto, con que la distancia de x0 a f es igual a y'. Bueno, la distancia de x0 a y', perdón. Ahora, lo que vamos a hacer es ver que son lo mismo. O sea, que la distancia de y a y' tiene que ser cero. Y, o sea, queremos ver esto, queremos acotarlo de algún modo, ¿no? Y lo que tenemos es información sobre esto y sobre esto. Ajá. Entonces vamos a hacer el mismo argumento que acabamos de utilizar. O sea, vamos a utilizar la identidad del paralelogramo. Tenemos que voy a ponerlo aquí arriba a la derecha porque ya no va a caber. Esto es igual a 2 veces la distancia de x0 menos y elevado al cuadrado menos, perdón, más 2 veces la distancia de x0 a y' igual elevado al cuadrado menos 4 veces x0 más y más y' entre 2. O sea, estamos repitiendo las cuentas, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar lo que sabemos de y y'. O sea, esto es igual a, lo voy a poner menor o igual, 2d cuadrada más 2d cuadrada. Y ahora, como argumentamos antes, que esta cosa de aquí, como tanto y y' pertenecen a f, esto es un vector en f, entonces esta norma, o sea, sin el cuadrado y sin el 4 es mayor o igual que d. Ajá. Entonces, cuando lo multiplicamos menos 4 y lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar que eso es menor que menos 4 veces por d cuadrada.
y aquí se cancelan estas cosas, ¿no? Es decir, y es igual a y'. Eso nos da la existencia y unicidad. Ahora, lo que debemos ahora discutir es la caracterización, ¿no? O sea, que es ortogonal. Ajá. Ahora, supongamos sea Z en F. Bueno, vamos a poner aquí que esto prueba la primera parte. Esto prueba la primera parte. Ahora, vamos a tomar un elemento en F y queremos ver que x0 menos y es perpendicular a z. Ajá, o sea, como lo habíamos hecho en los dibujitos. O sea, queremos ver que x menos y es un vector perpendicular a todo el espacio. Bueno, si no fuera así, si tuviéramos x0 menos y no es perpendicular a z, vamos a ponerlo así. Si esta cosa es distinto de cero, definimos, permítanme, por apurarme, estoy haciendo las cosas un poco mal. Ahora, de nuevo, ahora sí vamos a ponerlo aquí. Si alfa, que sea x0 menos y, z es distinto de cero, definimos y estrella, que es nuestro minimizador, más alfa, eh, z, la norma de z al cuadrado por z. ¿Ok? Ahora aquí quiero observar una cosa. Si esto es distinto de cero, eso implica que z es distinto de cero. Entonces su norma es positiva y esto tiene sentido. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan de álgebra lineal cuando hacen el método el método de ortogonalización de Gram-Schmidt? O sea, que tienen una colección de vectores linealmente independientes y empiezan a hacer un proceso en el cual fuerzan a que sean, bueno, van poniendo, Ortogonales. ajá, Sí. bueno, pues esto es parecido en cierto modo, ¿no? O sea, porque ya tenemos nuestra proyección y nos estamos dirigiendo. Bueno, igual no es tanto como Gram-Schmidt ahorita, pero este, tenemos la proyección y nos estamos dirigiendo en el unitario de z, ¿no? O bueno, casi por el cuadrado. No es exactamente el unitario, pero casi. Ok, ahora esto pertenece a f. Pertenece a f porque el minimizador pertenece a f y porque estamos suponiendo que z es un vector de f. Luego, y ahora vienen las cuentas, que tenemos x0 menos y. Bueno, estamos suponiendo que es distinto de cero y queremos probar que es cero, ¿no? Entonces vamos a llegar a una contradicción. Eh, bueno, aquí para, para poder avanzar un poco más rápido, voy a escribir qué es esto. Alfa, la norma al cuadrado de z. Bueno, por esto y por esto mismo, ¿no? El mismo vector menos y menos alfa entre la norma al cuadrado de z por z. Aquí es donde les digo que me voy a brincar algunos pasos. Y esto nos va a quedar x0 menos y menos
alfa cuadrada en valor absoluto sobre la norma cuadrada de z, y esto es estrictamente menor que el ínfimo, ¿no? O sea, el ínfimo de las distancias. Entonces ahí está nuestra contradicción. De nuevo, este paso de aquí que estoy omitiendo no es, o sea, es trivial en el sentido de que no hay ninguna idea, es nada más hacer las cuentas, pero igual y a ojo no sale. Para que no se estresen por si no lo ven. Ahora, me parece que la otra implicación es un poco más sencilla, o sea, probar que si tenemos un vector, eh, o sea, si, mejor lo escribo. Ahora, supongamos que y, vamos a ponerle prima en f, es tal que para toda z en nuestro subespacio, x0 menos y' sea perpendicular a z. ¿Ok? Supongamos que eso es cierto. Ahora, lo que queremos probar eh, es un minimizador. ¿Mm? Entonces, para cada z en f, z en f, tenemos que x0, bueno, la distancia de x0 a y menos z, nos lo voy a poner así, y más z, y aquí esto. Bueno, pues esto es igual a x0 menos y menos z, ¿no? Al cuadrado. O sea, aquí voy a ver esto como un solo vector y esto como otro. Ahora, esto es igual a x0 menos y cuadrado más la norma de z al cuadrado. Aquí lo que estoy haciendo es esto, que cuando tenemos una suma, o sea, la norma de una suma lo podemos escribir como la norma del primero más la norma del segundo más w por z más z por w. Y aquí lo que estamos suponiendo es que, eh, bueno, lo que estamos suponiendo es que este primer vector que fungiría como w aquí es perpendicular a z. Ajá, entonces estas dos cosas se mueren y nada más sobreviven las normas. Ok, pero las normas son no negativas, entonces esto es, aquí me falta una prima. Y esto es mayor o igual que x0 menos y. Y bueno, la norma de eso al cuadrado. Ahora quiero que observen, todo vector en f lo podemos escribir de este modo, ¿no? O sea, si h pertenece a f, entonces podemos escribir h igual a y más h menos y. Como este está en f, este está en f, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que y' es un minimizador si es perpendicular a todos los z. ¿Queda? df de x0 es igual a x0 menos y' y y' es igual a y. ¿Ok? Ok, entonces esto nos gusta porque al menos la noción de optimización utilizando proyecciones ortogonales que tenemos en Rn, la tenemos en espacios de Hilbert. Ajá. Y de nuevo, eso es algo que nos gusta, porque tenemos un problema de optimización que aquí, bueno, aquí es más complicado que en dimensión finita, o bueno, aquí como no estamos suponiendo nada sobre la dimensión, puede ser más complicado. Ajá. Porque finalmente, cuando discutimos que los minimizadores siempre existen en dimensión finita, al final nos estamos apoyando en la complejidad. ¿Ok?
O sea, en la compacidad de la intersección de una bola cerrada y acotada. Y eso no necesariamente es cierto en un espacio de Hilbert. Entonces, que se pueda hacer esto son buenas noticias. Eh, vamos a poner una definición. Si F es un subespacio cerrado, es un subespacio cerrado, la proyección ortogonal en F es la función pi que va de h, o sea, de... Ah, perdón, aquí no sé por qué le puse X, la costumbre. Nuestro espacio es h. Va de h a f, tal que para toda x en h, x menos la proyección, o bueno, la distancia de este vector, aquí vamos a ponerle f, sea justamente el mínimo, o sea, el vector que nos da el teorema anterior. ¿Ok? Ya probamos que la proyección existe y es única, entonces eso es, bueno, sí nos está definiendo una función, ¿no? Ahora, solo como una observación, si y pertenece a f, pues entonces la proyección en f de y es y misma, ¿no? O sea, si nos vamos a la definición que estamos poniendo ahí, pues el único vector en general en todo el espacio, en particular en f, que satisface esto, o sea, que esto es igual a 0, o no esto ocurre si, solo si, pf de y es igual a y, ¿ok? Y bueno, esto puede ocurrir porque de nuevo estamos suponiendo que f contiene a y. Ok, lo que quería ver con esto es que si tenemos x, un vector arbitrario, la proyección sobre f de x pertenece a f, entonces la proyección de f de la proyección de f sobre f de x es igual a esto. O sea, tenemos, si el exponente indica iteración, tenemos eso. O sea, no lo vamos a usar ahorita, pero es una propiedad importante que quería señalar. Bueno, ahora vamos a ver unos dos corolarios que nada más los vamos a enunciar. Y la verdad sí son más o menos inmediatos. El primero es que los complementos ortogonales son no vacíos. Bueno, si tenemos un subespacio cerrado, es cerrado y propio, existe un vector distinto de cero, o bueno, en el complemento, que eso va a forzar a que sea distinto de cero, tal que para toda y en f, x0 es perpendicular a y. ¿Ok? Y de nuevo, bueno, la demostración pues sería relativamente sencilla, ¿no? O sea, lo que haríamos sería vamos a tomar x, bueno, vamos a tomar un z que pertenezca a esto, ajá, y vamos a tomar a la proyección. O sea, x0 va a ser z menos la proyección en f de z, ¿ok? x0 no pertenece a f, porque si x0 perteneciera a f, entonces x0 más la proyección de z en f pertenecería a f
y eso significaría que Z pertenecería a F, que no es cierto, ¿no? Bueno. Bueno, igual aquí lo importante es que existe un vector ortogonal distinto de cero y que es ortogonal a todo el subespacio. Ah, y otro corolario es que eh, bueno, mejor esto, ¿no? Porque no tiene mucho sentido lo que escribí. O bueno, en mis notas no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo que sí va a ser importante es esto. Bueno, vamos a dar, no hemos dado realmente ningún ejemplo de espacio de Hilbert, ¿no? O sea, eso lo estaba delegando un poco, relegando un poco. Pero bueno, vamos a pensar en L2, siguen en R o en C. O sea, que son las sucesiones eh, tales que el cuadrado de sus valores absolutos son sumables. Entonces, en ese caso, esto, X, J, Y, J conjugado, porque dijimos que es lineal en la primera entrada, Y, J, aquí conjugado. Esto es un producto interior que induce a la norma, ¿no? Eh, ok, sí, esto es un producto interior. Y para ver por qué esta serie converge, pues bueno, es absolutamente convergente por la desigualdad de Helder, ¿no? O si quieren por la desigualdad de Cauchy, esta cosa también es convergente. Bueno, entonces, en este caso en particular, eh, es más, hasta nos podríamos ir a L2 en un espacio de medida arbitrario, porque eso ya lo vieron, pero bueno, vamos a quedarnos aquí. En este espacio en particular, lo que vimos es que el dual topológico, o sea, todas las transformaciones lineales continuas que van de L2R a los reales, pues es prácticamente lo mismo que L2, ¿no? Y esto es porque 2 es el Helder conjugado de 2. O sea, un medio más un medio es igual a 1. ¿Ok? Y de nuevo, esto lo podemos extender a espacios de medida arbitrarios. Lo que, lo que resulta interesante es que esta caracterización, o sea, que podemos identificar al dual topológico, o sea, la colección de todas las transformaciones continuas de un Hilbert en sí mismo, lo podemos identificar con el mismo espacio de Hilbert, es algo que podemos hacer siempre, no nada más en L2. Ajá. Digo, va a ocurrir algo, que si tenemos un espacio de Hilbert separable, pues esencialmente va a ser L2R o L2C, dependiendo de donde estemos trabajando. Bueno, vamos a enunciar el teorema que nos dice esto. Sea T una función lineal de H a su campo. Entonces, T pertenece al dual topológico, o sea, es continua. Sí, solo sí. Existe. Vamos a ponerle X subíndice T en H, tal que para toda Y en H, T de Y sea igual a Y, bueno, el producto interior de Y y H, perdón, de Y y XT. Ok, entonces, de nuevo, esto lo que nos está diciendo es que podemos hacer una identificación bastante honesta entre el dual topológico de un espacio de Hilbert con el espacio de Hilbert mismo. Ajá. Ahora, igual traten de acordarse bueno, si no se acuerdan ahorita, pues revísenlo ahora que acabamos. Un teorema de álgebra lineal
que ahí también le pusieron el teorema de representación de Riesz, y realmente dice esto, ¿no? Solo que ahí están pensando nada más en dimensión finita. ¿Ok? Pero estamos viendo que en un espacio de Hilbert ese teorema sigue siendo cierto. Ahora, vamos ya sé que ya nos pasamos unos minutos, pero vamos a demostrar la prueba, vamos a demostrar el teorema, no es particularmente complicado. De hecho, una dirección es muy sencilla. O sea, esta de aquí es la dirección fácil. Sean X en H y T que vaya de H acá, dada por, para toda Y en H, T de Y va a ser igual a Y eh, por X. ¿Ok? Bueno, aquí estoy cambiando un poco la redacción. Tendría que decir, supongamos que podemos escribir a T de esta forma. Pero bueno, no importa. Entonces, para Y en H, tenemos esto que T de Y, o sea, en valor absoluto, que aquí lo podemos leer como valor absoluto en R o en C, es igual al valor absoluto de esto, que es menor o igual que la norma de Y por la norma de X, y esto es por la desigualdad de Cauchy, tal cual. Ajá. Esto nos está diciendo, o sea, vean, si nos fijamos en este cacho y en este cacho, lo que nos está diciendo, como la X ya es fija, es que este es un operador acotado, ¿no? Y de hecho estamos teniendo un candidato para la norma, que sería la norma de X. Entonces, eh, T es finito, o sea, la norma es finita, y de hecho, la norma de T es justamente la norma de X. Eh, bueno, para justificar esa última desigualdad, quiero que vean de aquí, si quieren, supongamos que Y tiene norma 1. Ajá. Entonces, si Y tiene norma 1, estamos diciendo que el valor absoluto de T de Y es menor o igual que el valor absoluto de X. Ajá. Eso ya nos dice que la norma de T está acotada por la norma de X. Ah, ahí está esto. Pero ahora, si tomamos Y igual al unitario de X, entonces tendríamos que T de Y es igual a X por el unitario de X por X. Sacamos a la norma y aquí nos queda la norma de X al cuadrado. Y es la norma de X. O sea, el supremo que define a la norma del operador es realmente un máximo. Y aquí quiero señalar que el lado izquierdo es la norma del operador y el lado derecho es la norma en el espacio de Hilbert. ¿Ok? Esa era la parte sencilla. Ahora, supongamos que... bueno, antes de poner... antes de poner esto, nos pongo la conclusión, ¿no? Concluimos que T está en el dual topológico. Ahora vamos a suponer que la T es continua. Queremos encontrar un vector que la represente. Que T es continua. Ahora, si, bueno, si T es igual a 0, pues el vector 0 funciona, ¿no? Si T es igual a 0, X T igual a 0 sirve. Entonces vamos a suponer que T es distinto de 0.
Pensemos que t es distinto de 0. Ahora, lo que vamos a hacer es tratar de utilizar el teorema de la proyección de algún modo, ¿no? Entonces tenemos que sacar un subespacio cerrado. Y aquí es donde vamos a utilizar la continuidad de T. Como T es continua, el kernel es un subespacio cerrado. Por álgebra lineal sabemos que es cerrado y por análisis, perdón, por álgebra lineal sabemos que es un subespacio y por análisis sabemos que es cerrado. Entonces, sea eh, F, perdón, sea, sí, F igual al kernel de T. ¿Ok? Ahora, tomemos Z0, que no está en el... bueno, lo voy a tomar así. Tomamos Z0. A ver, denme un segundo. Sí, bueno, es que aquí hay un error flagrante en mis notas, pero bueno, vamos a seguir a ver si lo estoy corrigiendo bien en mi cabeza. Ahora tomamos Z0 que no está en el kernel, o entonces Z0 es, bueno, T de Z0 es distinto de 0, tal que T de Z0 sea igual a 1. Ahora, para ver por qué existe, supongamos que Z no pertenece al kernel, entonces T de Z es distinto de 0 y Z0 lo podemos poner como Z entre T de Z. Entonces T de Z0 es igual a T de Z entre T de Z. Sacamos a T de Z porque es una constante por T de Z y esto es igual a 1. Ok, entonces sí existe Z0. Excelente. Ahora, para cada X, para cada X en H, nos vamos a fijar en un vector en especial. O sea, Z de, vamos a ponerle Z sub X, que va a ser igual a X menos T de X Z0. Esto pertenece al kernel. Pertenece al kernel de T porque si evaluamos T del lado derecho nos va a quedar T de X menos T de X por T de Z0, ¿no? Pero T de Z0 es 1, entonces nos queda T de X menos T de X que es igual a 0. Y concluimos que... Ah, ya vi algo. Eh, Aquí vamos a pedirle otra cosa a, a Z0. Disculpen por esto. Tal que esto y Z0 sea perpendicular a F. Entonces, ok, bueno, vamos a... bueno, voy a concluir y al final me voy a regresar a esto para ver por qué existe esa Z0. Y concluimos que, eh, bueno, como Z0 lo estamos pidiendo perpendicular al kernel, que es justamente F, vamos a tener que para toda X en H, Z0, X menos T, X, Z0 es igual a 0. Ajá. Que conlleva, o sea, que da. Lo que voy a hacer es nada más, bueno,
voy a expandir esto que está aquí, utilizando que la segunda, bueno, la antilinealidad de la segunda entrada nos va a dar esto, Z0, X, menos, perdón, aquí, disculpen esta parte. Vamos a hacerlo aquí, así en la segunda entrada, para tener la linealidad, pues. O sea, vamos a poner la Z0 en la segunda entrada, para no tener que andar lidiando con tener que conjugar y todo eso. ¿Qué da? Ahora sí. X, Z0 menos T de X por la norma de Z0 al cuadrado es igual a 0 y esto es para toda X en H. Ok, entonces aquí sí ya podemos despejar a T de X. Entonces, para toda X en H tenemos que T de X es igual a X Z0 entre la norma de Z0 al cuadrado. Lo que hice aquí de este paso realmente fue nada más pasar a T de X del otro lado, dividí todo entre la norma de Z0 al cuadrado, lo podemos hacer porque Z0 es distinto de 0, y lo estoy mandando a la segunda entrada, ¿no? Que eso de nuevo lo podemos hacer porque en la segunda entrada saque escalares pero conjugados y la norma de Z0 al cuadrado es un número real. Entonces aquí ya acabamos, ¿no? La única cosa que debemos de pagar ahora, o bueno, que debemos discutir es ¿por qué existe este Z? Ajá. Ahora existe este Z por este corolario de aquí. O sea, estamos tomando un Z0. O sea, el Z0 que estamos tomando ahí es un reescalamiento de este X0. Ajá. O sea, lo que nos dice este corolario es que existe un X0 que no pertenece al kernel y que es perpendicular al kernel. Bueno, hay una hoja que está de más. Entonces, X0 no pertenece al kernel y además X0 es perpendicular al kernel. Entonces, de la primera, tenemos que T de X0 es distinto de 0 y definimos, como habíamos dicho, Z0 igual a X0 entre T de X0. O bueno, si quieren, para no abusar de la notación, 1 entre T de X0, que ese es un escalar, por X0. Ajá. Ahora, si tomamos un Y, bueno, un W en F, tenemos que Z0 por W es igual a 1 entre T de X0, X0 de W, y esto es 0. O sea, el segundo factor es 0. Ok, entonces por eso existe esa Z0. Bien. Y esto termina la prueba. O sea, lo que nos está diciendo es que en los espacios de Hilbert tenemos dos condiciones importantes, o bueno, dos problemas que habíamos discutido en la generalidad de espacios de Banach. Aquí tienen una solución que nos gusta. Uno es el de la aproximación por subespacios cerrados, y es que existe y es única. Y la otra es que podemos representar a todos los todos los funcionales lineales continuos, o bueno, los podemos identificar con H mismo. ¿Ok? Bueno. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien, profe.